Bueno, pues nada, vamos a, pues prácticamente iniciando Marcos, ¿no? Vamos a ver qué nos muestra papá con esta palabra que está viva. Dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para redarguir y para instruirnos en toda buena obra, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos esta noche, que nuestro Señor nos siga hablando, nos siga mostrando qué quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues estar receptivos para poder discernir lo que papá nos quiere decir y poderlo poner por obra, ¿verdad? Muy bien, pues Marcos capítulo 1, vamos a ver versículos desde el 1 al 15. El título por ahí en su hojita, no te pregunté, Frank, ni discúlpame, ¿tienes hoja? Sí, me la pasó Juan Carlos. Correcto, muy bien. Entonces, ahí en nuestra hojita está el título y dice El Rey que se hizo siervo. Corto el título, pero conciso, ¿no? Sí, nos debe de quedar bien claro quién es nuestro Señor Jesucristo, porque si no tenemos bien claro quién es, vamos a andar fluctuando de un lado a otro. ¿Sabes que estoy batallando? A lo mejor soy yo con la conexión. Puedo. ¿Sabes qué, Frank? Tal vez creo que a lo mejor soy yo con mi recepción de internet. Voy a conectarme al Wi-Fi tantito, ¿me esperas? Claro. Ok, dame un segundo. Sí, claro. No sé si pueda salir. Sí. Ok. Wi-Fi. Ok. ¿Chico todo? Todo chico. Uh-huh. Sales. Sí. ¿Todo? Ok. Y yo lo olvidé. Sí, ¿verdad? Vamos a ver si estoy. A ver si tenemos mejor recepción. Yo me imagino que sí. Ok. Ok. Cualquier igual pregunta, duda, comentario, por favor háganlo. Esto nos nutre a todos, ok. Esto ya lo sabemos. Al fin y al cabo, al final quien nos contesta las dudas es nuestro Señor con su escritura. ¿Sale? Bien. Y estábamos en la situación de tener bien definido quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bien, pues dice aquí que es el Rey que se hizo siervo, ¿verdad? Nos declara su palabra en ya se me olvidó el versículo, tanto que lo digo. No, es que es el capítulo 2 del Nuevo Testamento. Se me olvidó, no puede ser posible. No. No. ¿Pero cuál es la...? Ahí va la cita, es que se me olvidó todo, ¿sí? Inclusive lo que dice que estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, así que se despojó a sí mismo. Filipenses, gracias, 2, así es. Gracias, Señor. Así que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y así es, dice que tomando forma de siervo, dice la escritura, en la condición de hombre. Así que vino como hombre, se vistió de hombre, pero no vino a lo más alto, sino vino a lo más bajo, ¿sí? Y eso es parte pues prácticamente del versículo que nos aprendimos la semana pasada, que todos ya se lo saben, o sea, Sí. así es, que el que quiera ser el primero, ¿verdad? Va a ser el siervo de todos, porque esto así es, ¿verdad? Entonces, y es así, nuestro Rey se hizo siervo, se hizo servidor de todos, ¿verdad? Y no solo lo dijo,
Esto es lo maravilloso de nuestro Señor, que no solo vino a decir el mensaje, vino a cumplirlo. Y eso ya no es tan sencillo, o sea, porque es muy fácil decirlo, pero cumplirlo, cuando de Él se dijo que iba a sufrir, que iba a ir como cordero al matadero, y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, objetivo, vamos al objetivo ahí en nuestra hojita, y dice que arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias, hija. Esto En la pantalla con la flecha. es... ok, esto es en mi casa. Ok, arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? No quiero entrar grande a este tema porque hay versículos que llaman a Jesús Hijo de Dios, y hay versículos que llaman a nuestro Señor Hijo del Hombre. Así es. Entonces, ¿cómo puedo manejar eso? Pero solamente es que el Señor no es que esté contradiciéndose, simple y sencillamente cuando el Señor es el único intermediario entre Dios y el hombre, y se hizo 100% hombre para poder traer a los suyos a Él, y se hizo 100% Dios para poder mandar el mensaje, hacer llegar el mensaje de Dios hacia los hombres. Así que es el único intermediario que puede accionar hacia los dos lados sin ninguna interrupción, sin ninguna situación. Entonces, pero Él pagó el precio que tenía que pagar, y por eso es que Él es el único que puede hacer eso. Entonces, por eso es que podemos sopesarlo así, ¿verdad? Versículo a memorizar, ¿alguien lo tiene? Sí. Memorizar. Bueno, es que cuando empieza primero en el 14 diciendo que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús partió a Galilea para predicar el Evangelio. Correctísimo. ¿Verdad? Dios. Y entonces diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y lo dice: arrepentidos y creer en el Evangelio de Dios. Wow, grandioso, así es, así mero. Y es así, o sea, nuestro Señor empieza su ministerio diciendo que el tiempo se ha cumplido. Tiempos maravillosos. Ellos lo esperaban. Los israelitas sabían que en Malaquías, hace 400 años antes, se había dicho que iba a venir, y que iba a venir una voz en el desierto clamando. Ahí es lo que vamos a ver precisamente ahorita. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, dijo: el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo, ¿verdad? Entonces se cumple, y luego después nos dice que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Y qué hermoso, porque para el hombre era imposible acercarse al reino de Dios, ¿verdad? Así que el reino de Dios se acercó en la persona de Jesucristo. Ahora yo les pregunto, lo digo porque yo sé que aquí no hay tal situación, pero esto se queda grabado y está en YouTube, y hay muchas personas, y solo el Señor sabe quién va a pasar a verlo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: qué extraño, ¿no? Dice la palabra de Dios: el principado de Dios se ha acercado, porque es el Hijo de Dios. Fuera un príncipe. Dice que el reino de Dios se ha acercado. Y si se ha acercado el reino de Dios, es porque llegó ¿quién? El rey. No llegó el príncipe, llegó el rey. El reino de Dios se ha acercado. Aquí llegó. Y entonces, eso lo debemos de tener claro, muy claro y muy definido, que nuestro Señor se despojó, vino en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hay muchos versículos que contundentemente muestran que Jesucristo es el único Dios verdadero, ¿verdad?
para mucha gente es difícil todavía decirlo con su boca, pero es necesario saber quién es nuestro Señor. Si no, vamos a andar diluyendo con algunas doctrinas, creyendo, dudando. Entonces, si tenemos bien firme y bien definido quién es, vamos a estar firmes. Yo tengo un gran amigo en Monterrey y crecimos juntos, nos conocemos desde los 4 o 5 años, desde que estamos, o sea, y ya me vine para acá, me despegué y él está en la palabra. Pero hay situaciones fuertes porque hay gente que cree que Jesucristo no es Dios. Entonces hay confrontación y hay situaciones. Y entonces cuando no crees lo que la palabra dice, tienes problemas, ¿verdad? Porque Dios en el Antiguo Testamento dijo ser el primero y el postrero, el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿verdad? Y Jesús, cuando viene en el Nuevo Testamento, nos indica lo mismo. Y aquí ya hay un problema, ¿verdad? Porque dos no pueden ser el primero, uno es el primero. Entonces, dos respuestas hay: o es el mismo, o quién de los dos miente. Y entonces hay cuestión, ¿no? Y ya tu creencia empieza a topar con la verdad, ¿verdad? Otra de las cosas, nuestro Dios en el Antiguo Testamento dijo que solo en Él hay salvación, que no hay otro quien salve más que Él. Dijo Dios eso. Y Jesucristo viene y dice lo mismo, que solo en Él hay salvación. Misma pregunta: o son el mismo, o quién de los dos miente. Porque no puede ser posible. Si es solo en mí, es solo en mí. Entonces son cosas muy contundentes que ahí están en la Escritura. También dijo que Él mismo, dijo Dios en Ezequiel, creo que el domingo Juan Carlos tocó el versículo, no estoy seguro, que Él mismo vendría a sus ovejas y estaría en medio como el pastor está en medio de ellas, ¿verdad? En Ezequiel 34:12. 11, gracias. Y Jesús dijo ser, cuando vino aquí, pisó esta tierra, dijo ser el gran pastor, el gran pastor, el que da su vida por las ovejas. Así que, ¿quién vino? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Entonces, que no nos quede duda que es nuestro único Dios verdadero, ¿verdad? En carne, viniendo obviamente como hijo. Tal vez eso te pueda confundir, pero solamente créelo, recíbelo y verás cómo no, la Escritura no te va a topar, la Escritura no te va a retener, ¿verdad? De otra manera vas a andar ahí con situaciones adversas. Y hay muchos otros más versículos y muchas más cosas que contundentemente definen que Dios es Jesucristo en carne, ¿verdad? No hay otra. Seguimos, ya dijimos el versículo y vamos a iniciar con el versículo 1 directamente. Ok, versículo 1. Lo voy a leer, vamos a hacerlo como siempre, lo leemos, hacemos la preguntita, si hay algún comentario o pregunta lo definimos, ¿sale? Entonces dice así, leo Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo describe Marcos el inicio del ministerio de Jesús? Así es, como el principio del Evangelio de Jesucristo. Como el principio. Lo primordial, lo esencial, lo primero, ¿verdad? Lo primero, como el principio. ¿Qué título le da Marcos a Jesucristo? Hijo de Dios.
Ya explicamos un poco eso, hijo de Dios, hijo del hombre. No era Único cuando se dice que cuando resucita Jesucristo es cuando Dios lo llama como hijo de Dios, o es desde antes. Lo que pasa es que, qué buena pregunta, hermanita, sí, porque lo vimos en Hebreos. Y sí, es que muchos dicen, no, bueno, es que lo presentó, ¿verdad? Lo presentó como su hijo cuando, y de hecho lo vamos a ver ahorita, cuando lo bautiza Juan el Bautista. Pero muy bien lo estudiamos en Hebreos y vimos esa conclusión, porque cuando verdaderamente lo presenta al mundo como su hijo, es cuando lo resucita, porque no es lo mismo sacarlo del agua y decir, este es mi hijo amado, o tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿verdad? Bueno, pues ok, se oye una voz del cielo y todo, pero no es lo mismo sacarlo del agua a traerlo de la muerte. Así es, a resucitarlo. Entonces, en ese momento lo presenta al mundo, que no hay ninguna duda. ¿Quién es? Entonces ya lo presenta como hijo. Es correctísimo eso. Así es cuando resucita la presentación al mundo de que Él es, no hay duda. Él es, no hay otro que ha resucitado. Ya hemos dicho de qué manera, no hablamos de los que revivió el Señor en vida. Ellos reencarnaron en su misma, no reencarnaron, no quiero decir barbaridades. Volvieron a la vida porque Jesús, hablándoles, los trajo de nuevo a la vida en sus mismos cuerpos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de eso. ¿Okay? Y Jesús resucitó, ¿verdad? O sea, es otra historia. Muy bien. Continuamos. Hay un pequeño escrito ahí en nuestra hojita y dice que la palabra evangelio viene del griego evangelión, en el Strong 2098, que significa buenas noticias. Esta palabra se usaba en el primer siglo para referirse a aquellas buenas noticias que tenían un impacto en la historia y afectaban positivamente la vida del pueblo. Por ejemplo, una victoria de guerra, el nacimiento de un hijo del rey o la coronación de un nuevo monarca. Esto era antes, lo explico un poquito, ¿verdad? O sea, esto del evangelio se tomó de eso porque el heraldo, que ahorita vamos a ver un poco de ello, el heraldo era el que anunciaba las buenas nuevas, quiere decir el evangelio. Y llegaba a una plaza, por ejemplo, pues antes no había radio, no había televisión, no había internet, menos como ahora. Entonces llegaba a la plaza pública y gritaba evangelión, evangelión, y ya toda la gente sabía que iba a haber una noticia buena, no mala. Siempre el evangelión era una noticia buena del rey hacia el pueblo. Entonces por eso es que se definía como evangelión, ¿verdad? Entonces de ahí se tomó la palabra evangelio, por las buenas nuevas. No es esta palabra evangelio exclusiva de la escritura, sino se adoptó hacia la escritura de las buenas nuevas, de conforme el rey les hablaba al pueblo diciéndole las buenas noticias. Verdaderamente eso es así. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí para entrar al siguiente bloque, que es el heraldo del rey siervo. Seguimos. Dice entonces Marcos capítulo 1 versículos 2 y 3. Laura, ¿me puedes ayudar? Sí. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén, gracias. Ok, dice la preguntita ahí, dice, ¿qué debía hacer el mensajero que Dios enviaría antes de su llegada? Preparará el camino delante. Primero,
clamar en el desierto. O sea, primero era clamar en el desierto. El mensajero tenía que clamar en el desierto, ¿verdad? Y luego sigue ahí, o sea, es clamar en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Eran las tres cosas que tenía que hacer ahí, todo en el mismo renglón, ¿verdad? Pero primero era clamar en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Así que había ya algo definido, que primero la persona que iba a abrir el camino tenía que primero clamar en el desierto, ¿verdad? Clamar en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Obviamente acordémonos que en esa época estaban todos los rituales de Israel, los que se hacían en Israel estaban se estaban dando, ¿verdad? O sea, se hacían todos los sacrificios, había todos los rituales que el Señor había mandado. Le hago así porque sí, el Señor los mandó efectivamente, pero hemos visto a lo largo de la Escritura que fueron malentendidos y mal adaptados al pueblo, que perdieron el propósito por el cual se les había dado, ¿verdad? Entonces viene ahora, después de 400 años de silencio, que desde Malaquías no hablaba nada Dios con su pueblo, 400 años de silencio. Entonces viene de pronto este hombre hablando de Dios, que es Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, y empieza a clamar en el desierto. Ahorita vamos a ver sus características, ¿verdad? Y entonces, pero esto ya lo había dicho Malaquías y también Isaías lo había dicho, ¿verdad? No están por ahí los versículos, pero podemos ir a Malaquías 3:1, se los leo, y alguien acompáñeme, alguien léame Isaías 43. Yo estoy en Malaquías 3:1, se los leo, y dice así: he aquí yo envío mi mensajero. Está hablando todavía, Malaquías es el último profeta, bueno, antes que Juan, ¿verdad? Antes de que pasaran estos 400 años, todavía Dios hablaba con el pueblo, así que Dios está hablando con el pueblo a través de la pluma o de la boca de Malaquías. En este caso es por voz de Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice Dios. Entonces, ¿viniste tú o vino tu hijo, Señor? Volvemos a preguntar, ¿no? Pero es claro, es claro. Entonces, delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que esto es lo que dijo Malaquías, y alguien tiene ya Isaías 43. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así es. Lo dijo Isaías, ¿qué? 700 años antes de que Cristo viniera, antes de que esto ocurriera, esto que estamos leyendo ocurriera 700 años antes. Eso escribió, dijo nuestro Dios por medio de Isaías, ¿ok? Así que preparar la senda. ¿Y qué es lo que hacen? Dime. Aquí en Isaías, en el 43, Juan Carlos había hecho un comentario de que habla del camino del corazón, ¿verdad? Del corazón de las personas, no el físico, sino de las personas, que dice que es enderezar el camino, ayudando a la gente, confesando el pecado, de arrepentimiento. Sí, claro, era preparar el camino para lo que venía a mostrar el Señor, ¿verdad? O sea, no era el camino pedregoso, ni tapar pozos, ni eso, ¿verdad? Sino empezar
¿cómo se dice? Los corazones, a preparar los corazones de las personas, ¿verdad? Y a sentirse lo que verdaderamente eran, ¿qué? Pecadores, o sea, sentirse pecadores para que cuando llegara el Salvador no fuera tan difícil aceptarlo y entender a qué había venido, ¿verdad? Entonces ese era el propósito. Ahora, sabemos que la Escritura declara que pues la manada es pequeña. ¿Cómo explicarlo, no? O sea, la manada es pequeña y de muchos que había, muchos se iban a quedar. Pero entonces, eso fue lo que pasó antes, en ese tiempo, mucho antes, mucho después y hasta ahora. O sea, sigue ocurriendo, ¿no? A veces te pregunto y dices, bueno, pero ¿por qué cuando a la gente le hablas y le muestras la verdad y le dices que solo en Él hay salvación y que no va a haber, ¿por qué lo rechazan? Pues bueno, porque esto es así, ¿verdad? O sea, la manada del Señor es pequeña, ¿verdad? Es estrecho el camino y pocos son los que lo hallan, ¿no? Es parte del mismo diseño de la salvación, pero bueno, hay que seguir. En nosotros no está el definir tú sí, tú no. Simple y sencillamente se muestra la palabra y Jesús dijo cuando pisó esta tierra, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que, pues el que le sigue pues es oveja que oye su voz, ¿verdad? Muy bien, sigamos, continuamos ahí. Falta otra preguntita, pero sigue el otro versículo. Vamos a pasar a los versículos 4 y 5 de Marcos 1, 4 y 5. ¿Me ayudas, Gabriel, por favor? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Así que empezó a haber, como le llaman hoy, ¿no? Avivamiento. Mucha gente salía, ¿verdad? Confesando sus pecados. Dicen que toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él. ¿Por quién? Por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? Reconociendo su naturaleza pecadora, ¿verdad? Prácticamente era para eso estaba preparando Juan al pueblo de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué predicaba Juan en el desierto? Así es, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como luego quien dice un ensayo, ¿no? De lo que iba verdaderamente a ocurrir. No por fuera, iba a ocurrir por dentro. Porque ahorita vamos a ver a Juan lo que dice cuando aparece Jesús, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero estaba ya preparando, ensayando, ¿verdad? Ok. Siguiente pregunta. ¿De dónde venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él en el río Jordán? Así es, de toda la provincia de Judea y de Jerusalén. De toda la provincia de Judea y de Jerusalén. Los que estaban, porque se seguían haciendo los sacrificios, ¿verdad? Los que estaban ahí, pues precisamente es una pregunta así, eran los judíos que no habían creído en Jesucristo. Así es, que les llamamos ortodoxos, lo que eran los escribas, fariseos, saduceos. Ellos seguían en su religión. Ellos estaban ahí en el templo, ministrando, y lo voy a hacer así, ministrando las cosas de Dios, ¿verdad? Pero cuando vino en el día de la visitación, pues ahora sí que la Escritura dice que no le recibieron. No le recibieron. Ok. Así es. Y ellos seguían ahí. Y Juan el Bautista, pues ahorita lo vamos a ver, que vino como el Elías, ¿no? Que había de venir. Pero te lo vemos.
Dice, tercera pregunta ahí, dice, ¿y con qué actitud venían? Confesando sus pecados. Era una práctica preciosa porque estaban ensayando lo que iba a ocurrir dentro de ellos, en sus corazones, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores estuviera frente a ellos. Veo y creo y lo siento que era una época hermosa, ver al Maestro cara a cara, a tu Señor, a tu Salvador. Debió haber sido, no sé, mentalmente, lo platicábamos en la tarde un poco, ¿no? No sé, inexplicable ni narrable, ¿no? Pero sí debe haber estado grandioso, cosa que nos imaginamos, ¿no? Muy bien, siguiente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Por allá, Frank. Yo nada más una aclaración que quisiera hacer Sí, para mí. sí. Cuando menciona, no sé, si alusiona a la voz del que clama en el desierto, ¿se refiere a la voz de Dios? ¿O a la voz de quién? A la voz de Juan el Bautista. Haz de cuenta que Dios dice, voz que clama en el desierto, el que abre el camino para cuando yo llegue, ¿verdad? Entonces dijo que iba a mandar un mensajero, un heraldo, alguien que lo iba a anunciar primero, y es así como ocurre. Llega primero Juan el Bautista y unos meses, no sé, tiempo después, no se precisa qué tiempo, pero no fue mucho después, sino que como quiera, no sé cuánto. Después llega Jesús y lo presenta. Juan el Bautista, como ya tenía muchos seguidores, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahorita vamos a ver cómo lo muestra, ¿no? Aquí en Marcos, cómo lo muestra. O sea, desde Isaías ya estaba profetizado que la voz de Juan el Bautista iba a clamar en el desierto. Correctísimo. Y después Malaquías lo dijo, que fue el último profeta antes de que callara Dios para con el pueblo. Cayó de silencio, ¿verdad? 400 años no dijo nada hasta que llegó Juan el Bautista. Entonces vino y ocurrió lo que Malaquías e Isaías 700 años antes había escrito, y ellos lo sabían porque lo tenían en sus escritos, ¿verdad? Así es, no, gracias a Dios. Muy bien. Continuamos pues, entonces vemos versículo 6, Marcos versículo 6. ¿Me ayudas, amor? Sí. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Así es, así que Juan estaba vestido de pelo de camello, ¿verdad? Y tenía un cinto alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Comía lo que había en el campo, ¿verdad? Estas langostas sabemos que no eran las que sirven en el Rob Lobster, no es ahí. No. ¿No había? No, sino que... No, sí había, pero no eran esas, sino que eran como Los chapulines, insectos. ¿verdad? Como No chapulines. langostas del mar, eran langostas del desierto. Sí, correcto. Así es. Entonces comía eso y miel silvestre, pues miel de la que pues, se daba en el campo, ¿no? Eso era lo que comía. En pocas palabras, austeridad, ¿sí? Y luego nos pide ahí la misma hojita, dice, lee Segunda de Reyes 1:8, y dice así, y ellos le respondieron. Aquí nos estamos yendo a un pasaje en donde Elías había estado confrontando a un rey, no me acuerdo quién era, recuérdamelo, mi amor, pero no me acuerdo quién era, y entonces van unos mensajeros y le dicen, no estoy seguro si era él o el papá, no estoy seguro, necesitaría verlo, pero se los mando por el WhatsApp, no se preocupe, no lo traigo claro. Pero a donde quiero llegar es que
le dan señales de quién le mandó el mensaje. Y ocurre esto, dice, y ellos respondieron, un varón, le están dando las señales al rey, de a quién le está mandando ese mensaje al rey. ¿Será acá? ¿Ocasías? Acá. A mí es que era acá, pero lo checo bien, lo reviso bien. Es que ahí dicen los Ocasías y... Sí. Ahí en la Primera de Reyes habla de la muerte de Ocosías. ¿Ok? Es el rey Ocosías, creo. Sí, entonces a él, porque le da esa instrucción, o sea, le da esa respuesta de que va a morir. Entonces es a Ocosías, exacto, ya es al hijo. Ok, muy bien. Entonces, a lo que quiero llegar es que le dan la descripción de quién dijo eso. Porque ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, el rey, dijo, es Elías Tisbita. Lo identificó inmediatamente, sabía de quién estaban hablando, con solo que le dijeran cómo vestía. ¿Sí? Entonces... Es Ocasías. Ocasías, sí, gracias. Entonces, pues la aplicación práctica es que qué hermoso es que con tus actos, con tu forma de hablar, con tu forma de conducirte con los demás, con tu forma de hacer negocio, con tu forma de tratar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijas, puedan identificarte quién eres, o sea, que eres hijo de Dios o que eres un siervo de Dios y que le sirves, ¿verdad? Qué hermoso que fuese así, ¿verdad? Yo creo que eso es un anhelo de todos los hijos de Dios, ¿no? Que nos puedan identificar, no porque digo yo con mi boca que lo soy o que me siento hijo de Dios o que soy hijo de Dios, sino porque lo ven en mis actos, en mi manera de tratar a los demás, ¿verdad? Eso sería maravilloso, ¿verdad? Digo, aplicación práctica para nuestras vidas, ¿verdad? Así que a Elías lo identificaban con solo decir, pues ya sé quién es. Dice la pregunta, ¿con cuál profeta se identificaba Juan el Bautista en su forma de vestir? Con Elías Tisbita. Con Elías Tisbita. Con Elías Tisbita. Ahora, cada quien, esta es una pregunta, pero no la respondan. Cada quien la responde para sí. ¿A ti te gustaría que te identificaran con alguien que está participando en la obra de Dios o con alguien que está en el mundo? ¿Con quién te gustaría que te identificaran? ¿Verdad? No contestes, o sea, es pregunta para ti. No, sí contesto. A ver, bueno, no, hombre. Bueno, continuemos. Me asusté, pensé que ibas a decir con Messi. Ya. Pero bueno. Seguiremos orando por ti. Muy bien. Muy bien. Sigamos, continuamos. Versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. ¿Me ayuda, hermanita? ¿Sí? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí está, ¿no? O sea, aquí está la presentación impresionante de Juan el Bautista diciendo, o sea, el que viene tras mí, ¿verdad? Y empieza a dar declaraciones ya de quién es, ¿verdad? Dice que predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En aquellos tiempos los siervos, por así decirlo, en las casas o de los ricos, o sea, el siervo de menor grado era el que cuando llegaba el Señor, su Señor, ¿verdad? Le desataba el calzado para que pudiera lavarse los pies, ¿verdad?
Entonces esos eran los mejor, los de menor grado, ¿verdad? Entonces Juan se está comparando con ellos y dice que ni siquiera es digno de hacer eso. O sea, que ni siquiera con el siervo de menor grado se puede comparar estando ante la presencia de nuestro Señor. O sea, imagínate cuál es el grado de santidad de nuestro Señor que Juan no se sentía digno ni siquiera de eso. Y vaya que Juan está visto, ¿no? Que no convivía con el mundo, conforme al mundo. O sea, él estaba apartado para la obra de Dios y estaba exclusivo para ello, y lo sabía él, y él así lo llevaba a cabo, ¿verdad? Pero no se sentía digno ni siquiera de estar encorvado, desatando o abrochando sus agujetas del calzado. Primer pregunta ahí, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Así es, todo lo que quepa ahí está un poquito larguito, pero creo que hay suficiente renglón. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo veo en Juan, esta es una percepción mía y nada más se las comparto, ¿verdad? Pero yo veo en Juan muchos de los atributos que Jesús mencionó en el transcurso de su ministerio, que para poder llegar a Él debemos de hacer tal o cual cosa. Se los dijo a varios, por así decirlo, ¿verdad? Pero vemos a Juan así, vemos a Juan negándose a sí mismo, porque así lo dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces Juan se negó a sí mismo, no quiso hacer su proyecto de vida en esta vida, sino vino a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, y lo vino a hacer y lo cumplió. Y así muchas cosas, no tomando en cuenta las cosas temporales, sino viendo la gloria eterna del Señor, ¿verdad? Dice que pongamos las cosas de nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, ¿verdad? Y así fue como lo hizo Juan, ¿verdad? Vino a ser como un ejemplo que para servir al Señor debemos de estar en esos estándares. Hoy creemos que es imposible por el ritmo de vida y por el tipo de negociaciones y de relaciones que se llevan hoy en este mundo, pero verdaderamente no es imposible. No es imposible. Lo único es de que sí debemos de tomar bien en cuenta primero a Dios antes que cualquier otra cosa en nuestra vida, porque si no lo hacemos así, vamos a estar topando, vamos a estar luchando en nuestra carne queriendo agradar a Dios, y dice Romanos que en la carne es imposible agradar a Dios, o sea que no se puede, simplemente no se puede, así que vamos a batallar, vamos a frustrarnos, vamos a topar, vamos a dar malos ejemplos, vamos a estar completamente haciendo lo que no debemos por un solo motivo, porque no le hemos entregado nuestra vida al Señor, toda nuestra vida, no pedazos, toda nuestra vida, y que Él obre a través de nosotros conforme a su voluntad y no a la mía, no a la nuestra. Entonces eso hace toda la diferencia en nuestras vidas. Hoy en día se puede hacer, y el Señor te va a abrir las puertas de los cielos. ¿O crees que el Señor mintió cuando te dijo que participes de Él, que lo busques primeramente a Él antes que cualquier otra cosa, y que Él te va a dar lo necesario para ti, te lo va a dar? Él no mintió cuando dijo eso, ¿verdad? Ni cuando dijo muchas otras cosas, pero es así, o sea, necesitamos creer en Él, ¿verdad? Como dice nuestro objetivo, arrepintámonos, ¿verdad? Y creer en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en el anuncio que Él vino a dar, ¿verdad? Muriendo por nosotros para poder llegar al Padre y estar
frente a Él un día cara a cara, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta que dice ahí, dice, ¿con qué bautizaría el que vendría detrás de Juan el Bautista? Con Espíritu Santo. Así es, con Espíritu Santo. Así que si Juan los estaba haciendo partícipes, sumergiéndolos, bautizándolos, que eso es lo que significa la palabra bautizar, es sumergir en agua, para recordarles que eran pecadores y que debían de arrepentirse. Cuando Jesús viniera los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Iba a ser por dentro, no por fuera el baño, sino te iba a sumergir, te iba a hacer que murieras a ti hoy en día y resucitarte en Él, en Jesucristo, para poder estar habilitado y poder seguirlo, seguir sus pasos, caminar detrás de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas cuando hemos sido alcanzados por nuestro Señor. Ya nosotros hacemos ese otro bautizo que es en Cristo, no era tanto el de Juan. El de Juan era un ejemplo para el pueblo judío, para que se arrepintiera y viniera, pero era prácticamente hacerlos partícipes de que vieran cómo iba a estar la situación, ¿verdad? Por eso es que ahora ya prácticamente Juan lo hizo antes de que viniera, aunque ya estaba en la tierra, pero no empezaba su ministerio. Y el bautismo después de Jesús es en Cristo, por medio del Espíritu. Se hace después de que ocurre en ti, que entra el Espíritu Santo. Entonces por obediencia vas y te bautizas, ya proclamándole al mundo quién te compró con su sangre, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí contestamos la pregunta o no? Sí. ¿Con qué bautizamos? Con el Espíritu Santo, correcto. Muy bien. Entramos al último bloque, que es el inicio del ministerio. El inicio del ministerio, y seguimos con el versículo 9. Versículo 9. ¿Me ayuda, hermanita Marta, con el 9? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Amén, gracias. Así que se llegó el día, ¿no? Se llegó el día de que fue bautizado por Juan en el Jordán. La pregunta dice, ¿por quién y dónde fue bautizado Jesús cuando vino de Nazaret de Galilea? Así es, la respuesta es por Juan en el Jordán, porque dice ¿por quién y dónde? Por Juan en el Jordán. Muy bien. Si el bautismo que estaba haciendo Juan era para arrepentirse y perdón de los pecados, pregunta, ¿Jesús tenía que arrepentirse y ser perdonado de pecados? No. Entonces, ¿por qué se bautizó? Tenía que venir el Espíritu Santo. Para que se cumpliera todo. Bueno, la respuesta bíblica es lo que acaba de decir la hermanita, para que se cumpliera, porque así toda justicia, así es lo que dice la Escritura más adelantito, ¿verdad? Como en otras ocasiones siempre has dicho que es necesario. Ajá. ¿Verdad? Dice Sí. Jesús que aunque no tendría que ser, Exacto. por la razón de que para nosotros como testimonio era necesario. Sí, así para es. que se cumpliese. Hay algunas situaciones, pero simplemente el Señor lo sabía y le dijo a Juan en algún otro evangelio que tú no lo entiendes hoy, pero es necesario, ¿no? O sea, es necesario que esto ocurra, que esto acontezca. Obviamente no tengo pecados hoy, o sea, si no, el pago de su sangre no hubiese valido para salvar a la humanidad, su pueblo, vaya, para ser más específico. Pero era necesario. Una es porque, bueno, posibles, ¿verdad? Pero la verdad lo recibimos y la tiene nuestro Señor Jesucristo solamente, ¿verdad? Pero venía Juan de la descendencia de la tribu de Leví como sacerdote, ¿verdad? Su padre de Juan era sacerdote. De hecho, cuando el ángel vino y le dio la noticia que iba a tener a Juan, estaba sirviendo en el templo.
Entonces, bueno, una era para trasladarle el sacerdocio a Jesús, porque él iba a ser nuestro sacerdote también, ¿verdad? Y entonces otra es porque quería participar de carne y sangre por todo lo que su pueblo iba a pasar. Esa es otra, ¿verdad?, que pudiera ser. Pero cualquiera que fuese, es porque era necesario que esto aconteciera. La razón la sabe nuestro Señor, obviamente, la verdadera razón, ¿verdad? Y no se equivoca, Él sabe que esto tenía que ser así, ¿verdad?, que tenía que cumplirse. Muy bien. Siguiente, vamos a leer, dice ahí, lee Mateo 3:15, y ahorita respondemos la pregunta que está más adelantito. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que le bautizara, ¿verdad?, que le dejó hacerlo bautizar. Este es el mismo evento, pero en Mateo, cuando Jesús llega a Juan para que le bautice, Mateo comenta que Juan no quiere bautizarlo. Le dice: tú eres quien debes de bautizarme a mí, no yo a ti. Pero dice: es necesario, ¿verdad?, que esto ocurra. Dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Y entonces le dejó. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista? Según Mateo 3:15. Que así conviene que cumplieran toda justicia. Porque así convenía que cumplieran toda justicia. Y algo que recalcó un poco Juan Carlos el lunes y que está ahí en la escritura es cierto. Jesús le responde y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. O sea, estas dos partes tenían que participar. Entonces yo voy mucho en cuanto a que la parte del sacerdocio tenía que ser entregada. Yo pienso que va por ahí, pero no lo define la escritura, así que no podemos estar dando cosas que no están definidas. Pero lo que sí dice es que conviene que cumplamos. ¿Quién? Juan y él, con esa acción, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Frank, ¿alguna pregunta o comentario? Todo bien, hermano, muchas gracias. Correcto, muy bien. Continuamos. Entonces, versículo 10 y 11. ¿Me puede dar, hermano Chuy? 10 y 11. Sí. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén, gracias. Muy bien, así que tomando en cuenta estos dos versículos, dice la pregunta: ¿quién validó el inicio del ministerio de Jesús después de ser bautizado? Dios. Sí. Dios mismo. Exactamente. Déjenme ver la que tengo aquí. Así es. Yo le puse el Espíritu y el Padre, porque el Espíritu vino a él y el Padre audiblemente lo confirmó, ¿verdad? Se vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que la respuesta es el Espíritu y el Padre, ¿verdad? Ambos dos. Ahora, por ejemplo, teníamos una duda de que, como decía que era el bautismo para perdón de pecados, pero realmente el bautismo para perdón de pecados es el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Definitivamente, sí. O sea, Sí. no puede ser el que estaba haciendo Juan en el agua. No, sí era para guiarlos, lo dijimos creo ahorita, para ¿no? que se arrepintieran. Sí, pero ellos no sabían un poco de esto. Ellos, todo eso, acuérdense que es que a veces a nosotros se nos hace muy fácil porque nosotros no tenemos arraigado el agarrar un corderito y degollarlo para que me cubriera mis pecados. Ellos sí. O sea, ellos lo venían haciendo esto a diario.
a diario se hacía en el templo, ¿verdad? Pero ahora lo hicieron de una manera distinta, como vino Juan anunciándolo, ¿verdad? Y dijo, pero yo los estoy bautizando con agua, pero el que viene tras mí los va a bautizar con el Espíritu. Y entonces, cuando tú vienes a Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Eso, que cuando vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu naturaleza pecaminosa, el Señor te perdona y con su Espíritu lo deposita en ti, y entonces te denomina hijo, ¿verdad? Y te añade como a su pueblo, entras al redil de la manera que lo quieras poner, ¿verdad? Entras al granero, llegas a él, ¿verdad? Entonces, pero siempre tiene que ocurrir esta combinación. Te tienes que arrepentir de tus pecados, ¿verdad? Tienes que arrepentirte y creer que Él es tu Salvador, ¿verdad? Y entonces, en ese momento Juan estaba haciendo una representación. Exactamente. Preparen sus corazones, porque esto viene adentro. Y todo ocurrió de adentro hacia afuera. Cuando llegó el Pentecostés, vino el Espíritu y se posó sobre ellos, pero entonces todos creyeron, o sea, y verdaderamente se entregaron. ¿Y cómo sabes, cómo entiendes? Pues dieron su vida por Jesucristo, por proclamar su nombre en un tiempo hostil, en donde si proclamabas tu nombre primero te desheredaban tus familiares, te corrían de la sinagoga, siendo judío, brother. O sea, no es sencillo, es que a veces lo leemos y lo decimos y todo, pero no era sencillo. O sea, te desheredaban tus papás, te corrían de la sinagoga, eras apartado totalmente de la sociedad, porque ya no eras acepto para ellos. Y lejos de eso eras perseguido, y si hablabas en el nombre de Jesús, te pescaban y te mataban, te asesinaban no solo a ti, a tu familia, a los que estaban por debajo tuyo de tus familias. En el Coliseo morían asesinados, comidos por animales. Esto era horrible, horrendo, pero no negaban su nombre. Entonces entendías que habían creído verdaderamente. No podías tener duda de que habían creído. ¿Sí me explico? Entonces, así el Señor cambia nuestras vidas, y le entregamos nuestras vidas para que al mundo en derredor tuyo no le quede duda de que tú has creído. ¿Sí me explico? Muy bien, sigamos. ¿Quién validó? Ya lo dijimos, ¿verdad? Seguimos, versículos 12 y 13. ¿Me ayuda, hermanita? Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Gracias, hermanita. Así que dice que el Espíritu le impulsó al desierto, y que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles. Qué contraste, ¿no? Porque nuestro Señor fue tentado en estas circunstancias. 40 días en el desierto. Otros evangelios declaran que no comió ni bebió nada durante 40 días y 40 noches. Y era tentado constantemente, no solamente al final. Otros evangelios cuentan de las 3 tentaciones, pero esto no fueron las únicas 3 que ocurrieron. O sea, lo estaban tentando constantemente. Y a Adán lo tentó el demonio por medio de su esposa en unas condiciones totalmente diferentes, donde tenía todo para comer, donde todo era lindo, todo era hermoso, tenía comunión con Dios, y aún así fue tentado y cayó. Y nuestro Señor Jesucristo fue tentado en las condiciones completamente adversas. ¿Sí? Estaba en un desierto, obviamente no era a lo mejor todo árido, pero había muy poca vegetación en donde muy posiblemente estaba. Pero verdaderamente sin comer, sin beber agua, necesitado y deseando cualquier cosa, y fue tentado por el demonio.
Por eso es que no hay duda que nuestro Señor se compadece de nosotros porque sabe las debilidades que tenemos en nuestra carne, ¿sí? Pero Él resistió los embates del enemigo aún en las peores adversidades, en las peores condiciones. No como Adán, sino como el Salvador, el que no por el hombre por el cual entró el pecado al mundo, sino por el que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, no, por eso cuando nuestro Señor fue a la cruz, no hubo duda de que ahí venció al enemigo. No hay ninguna duda, ¿verdad? Y entonces, son cosas maravillosas. Contestamos las preguntas que vienen ahí. Dice, ¿quién impulsó a Jesús al desierto? Esto es importante analizarlo. Fue el Espíritu, así es. No fue Satanás, fue el Espíritu. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días. 40 días. ¿Por quién era tentado? Por Satanás. Por Satanás, el mismísimo, ¿verdad? Pero no pudo con él, ¿sí? Wow. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Muy bien. Frank, ¿preguntas, dudas? Todo bien, correcto. Continuamos. 14 y 15, versículos 14 y 15. Javi, ¿me ayudas, brother? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Así que, dice la pregunta ahí, ¿qué predicaba Jesús en Galilea después de que Juan fue encarcelado? El reino de Dios. El Evangelio bueno, pero primero que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado. Esas dos cosas importantes, porque el tiempo se cumplió. ¿Cuál tiempo? Es que nuestro Señor siempre avisa y siempre dice. Lo que pasa es que la gente a veces no está atenta, ¿verdad? En el sentido de que a ellos les dijo, o sea, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Cuando dije que yo vendría. Cuando dije que yo vendría, ¿verdad? Por ustedes. Y ahí veíamos Ezequiel 34:11, ¿verdad? Ezequiel 34:11. Que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Eso era lo que venía predicando Jesús. Y era algo increíble. Era algo increíble porque el cielo se había abierto y porque había venido por los suyos el Señor. Y todo aquel que escuchara su voz y le siguiera, pues será salvo. Lo dijo en algún versículo que no recuerdo cuál es, pero dijo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y que de todo lo que le dio el Padre que no perdiera a ninguno, ¿verdad? O sea, todo lo que el Padre le daba que no perdiera a ninguno. Y comentó en ese punto, en ese versículo, que solo aquel, el hijo de perdición, fue el que se perdió, hablando de Judas Iscariote, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Y qué es necesario que los hombres, una vez que el reino de Dios se ha acercado, y qué es necesario para los hombres una vez que el reino de Dios se ha acercado? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Noten que primero hay que arrepentirse para poder creer, ¿verdad? Siempre el arrepentimiento está primero. ¿Sí? Ese versículo que buscabas es Juan 6:37. Gracias, hermanita. ¿Qué dice ahí? Dice, déjame poner
Juan 6:37. Ahí va. Yo lo busqué acá, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amén. Así es. Juan 6, ¿verdad? 6:37. 6:37. Muy bien. Entonces ya contestamos la siguiente pregunta, ¿verdad? Y ya vimos el 15. ¿Me falta una pregunta? Sí, nada más 2 de Corintios 5. Correcto. 2 de Corintios 5:19. Se lee 2 de Corintios 5:19 para contestar la última preguntita. Yendo más para amarrar la situación. Dime, por A favor. mí me llamó la atención lo final de ese versículo que dice, porque cuando dice Jesús arrepentiros y creer en el Evangelio, es algo imperativo, es una orden que está dando, no está dejándolo, digo, si quieren arrepentirse. Ya sabemos que todo es por gracia, ¿verdad? El Evangelio del reino de Dios es por gracia, y es de gracia, por fe, pero está mandando al mundo que realmente que se arrepienten, que Claro. crean en él. Y me llama la atención el versículo que ahorita dijeron, Juan 6:37, que muchas veces podemos decir, bueno, pues yo siento que soy pecador, pero pues no siento nada, no, que arrepentirme. Sabemos que no está en nosotros, pero pues entonces ¿qué hago si no puedo arrepentirme por mí mismo? Sé que estoy mal, pero no puedo arrepentirme, no puedo creer. He escuchado, pero no me duele mi pecado, y tampoco creo esas cosas que me están clamando en el desierto. Entiendo. Pero dice ahí, todo el que me viene, todo te puede traer a mí. Entonces, ¿en qué se convierte el arrepentimiento? ¿En qué se convierte? ¿En un requisito o en una evidencia? Una evidencia. Claro. Pero si no sentimos que, si no tenemos ese sentido nosotros, No hay evidencia. Pero si no tenemos ese sentido nosotros, está diciendo, todo el que me viene, tú ven. Claro. Sí, yo te voy a traer, pero ven. Claro. Mi infierno está ahí, si vienes, no te Claro. voy a... Obviamente, si no te acercas, así es, arrepentido, con un corazón contrito, ¿verdad? Y leemos 2 de Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y qué increíble versículo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pregunta: cuando el Señor nos perdona, ¿quiere decir que ya no somos pecadores? No, aún somos pecadores, ¿no? Claro. Somos pecadores. Somos. Claro, seguimos siendo pecadores. El problema es que estaba en Cristo reconciliándonos. Y entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? ¿Cómo la resuelvo? Pues muy sencillo. Porque si yo soy pecador, ¿qué merezco? La muerte. Muerte. Dios no está degradando o diluyendo el pase al cielo. Vamos a ponerlo así, lo voy a poner un poco coloquial para explicarme. Dios no está poniendo en oferta el boleto al cielo. Discúlpeme que lo ponga así, pero me lo quiero explicar. Alguien pagó completo el boleto. Alguien lo pagó completo. El problema es que no te está tomando en cuenta tus pecados, pero alguien más los pagó por ti. Eso no va a dejar de ser. Eso no va a cambiar. No va a entrar ninguno al cielo que no esté limpio y blanco. ¿Sí? Y entonces para nosotros es imposible. Pero para Cristo, o sea, para nuestro Señor todo es posible porque Él pagó el precio completito por tus pecados y por los míos. Así que el costo sigue siendo el mismo. Y quizá para mí sea gratis, para mí. Pero alguien pagó. Y el costo siguen pidiendo, para la entrada siguen pidiendo lo mismo, santidad y cumplimiento de la ley. ¿Cómo lo hacemos? En Cristo Jesús. Con su sangre. Y ese es el punto. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo describe Pablo ese evangelio de las buenas noticias? ¿Cómo lo describe? Todo el versículo. Todo el versículo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta
a los hombres sus pecados. Ah, o sea que rebajó el boleto. O sea, ahí está en oferta el boleto. No, señor. La entrada sigue costando lo mismo. Santidad, sangre limpia, ¿verdad? O sea, entonces, lo pagó alguien por ti, aprovecha. Cree en ese sacrificio, cree en él. Para arrepentimiento. Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y también, bueno, digo, nosotros ya lo vemos como a veces, siempre lo sabemos, seguro, ¿no? Pero si leemos ese versículo así nada más como está, es que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Podríamos pensar, pues, al mundo, pues a todos. Y después, si no tomamos en cuenta los hombres pecados, bueno, pues Cristo nos reconcilia a todos. Pero en realidad lo que es mundo, pues no significa todas las personas. No. Está como Marcos 10:45, ¿no? Que vino para dar su vida en rescate por muchos. Así es. No por todos. Sí, la armonía de la escritura te muestra que no es por todos. En este caso, cuando dice al mundo, pues porque estaba reconciliando al mundo, obviamente, pero obviamente que no a todos. A los que en el mundo estaban. le pertenecen. Así es. Después lo dice Jesús en Juan 17, ¿no? Que los que eran tuyos, pero me los diste, los que eran del mundo. Y no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Así está, esto es duro, pero así es. Frank, ¿alguna pregunta o duda o comentario? Una, pero se desvió un poquito, no sé si importa. Adelante. ¿Cuál será la razón del paralelismo que está en las tres cartas de Mateo, Marcos y Lucas? ¿Y cómo podemos complementar leyendo las tres para ayudar a la interpretación? Ok, qué excelente pregunta. Este es el lunch, no, claro que sí. Excelente pregunta. Mira, primero, te voy a decir primero lo que creo, porque obviamente está en la escritura, pero es lo que Dios me ha hablado. No estoy diciendo mi punto de vista, sino está en la escritura. El paralelismo de los tres sinópticos está en manifestarle al que lee o a los hijos de Dios, que son los que leen, que fueron escritos, o más bien que fueron dictados por el Espíritu Santo, ¿sí? Algunos de ellos no se conocieron o no convivieron mucho tiempo como para ponerse de acuerdo en vamos a escribir esto, vamos a escribir lo otro. Cuando tú ves el paralelismo es en base a eso, para que tú puedas ver la armonía de la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, siguiente pregunta, ¿cómo leerlos para complementarlos? Yo diría que eso lo va a hacer el Espíritu en ti. Te voy a explicar por qué. Porque cada uno de ellos fue escrito para personajes diferentes. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Marcos que estamos viendo fue escrito a los romanos. Mateo fue escrito a los judíos. Y Juan no es paralelo, pero Lucas, no recuerdo a quién. A los griegos. Lucas a los griegos. Así que, por eso es que utilizan a veces palabras diferentes, cosas así, pero llevando a cabo la misma obra, teniendo en general un mismo camino y un mismo seguir, ¿verdad? Que es presentar a Jesús como el único Dios verdadero y el Salvador y el Mesías en diferentes, a cada quien como lo conocía, por así decirlo, ¿verdad? Más que nada eso es lo que te puedo mostrar, ojalá que te haya servido. Okay. Una vez creo que el pastor o alguien oí comentar sobre eso y es como si hay varios testigos de un hecho, ¿verdad? Que se presenció. Sí. Y van varios testigos con el juez y cada quien le dice. Le cuenta su parte. Su historia. Claro. Que va a ser la misma, pero la va a decir de diferente manera, sí. Porque cada quien tenemos una diferente percepción de las cosas. Sí. Pero en sí, aquí en los evangelios lo importante es de que coinciden, aunque es de manera diferente dicha, coinciden en el hecho. Así es.
que lo más importante de lo que hizo Jesús y todo, pero fue su muerte y su resurrección. Amén, claro, claro, su maravillosa obra, ¿verdad? Así es, correctísimo. Muy bien, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien, vamos a